Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe. Les saludamos cordialmente en esta tarde y deseamos que la palabra de Dios sea entendida. Estamos estudiando en el Evangelio según Lucas. Y si usted tiene una Biblia, por cierto, sería muy bueno si la puede leer conmigo. Estamos estudiando en Lucas en el capítulo 20. Lucas el capítulo 20 y dice así la palabra de Dios. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado, afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: dices, Dios nos libre. Pero él, mirándolo, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, pero comprendieron que contra ellos habían dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y echándole enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la inscripción? Respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor y pedir a Él la fuerza necesaria para esta reunión de la tarde. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos dar gracias a ti por tu palabra que podemos leer a través de este medio de comunicación y que deseamos que ella sea de beneficio para nuestros amigos, para aquellos que no conocen al Dios nuestro, y también para aquellos que, creyendo conocerle, nunca se han encontrado con Cristo ni le tienen como su Señor y su Salvador.
Nuestro Dios, queremos dar gracias por las personas que llaman al programa pidiendo oración por sus diferentes situaciones que ellos están pasando. Sabemos que tú conoces a cada uno y sabes lo que cada uno necesita, pero pedimos en esta tarde especialmente que ellos puedan reconocer delante de tu presencia su condición, que están muertos en delitos y pecados y que necesitan en primer lugar la salvación, la restauración de parte de Dios, que puedan alcanzar la misericordia de Dios ahora que están a tiempo. Padre Celestial, pedimos especialmente por los amigos que están enfermos, para que, si es tu voluntad, le puedas devolver la salud. También pedimos por aquellos que tienen problemas de convivencia en sus hogares, para que esto también sea arreglado y que ellos puedan vivir en paz. Pedimos por aquellos que están en problemas de alcoholismo o drogadicción, para que también nuestro Dios y Padre tú puedas obrar en ellos, a fin de que salgan de esos problemas de la esclavitud que Satanás les tiene allí a expensas. Nuestro Padre amado, pedimos especialmente por señora Gina, por don Raúl, sus hijos, sus nietos, pero en especial por señora Gina, por su salud, para que le sostenga, si es tu voluntad, también ella pueda estar tranquila, sin dolores, sin problemas en su cuerpo, y que alcance a asegurar el futuro eterno también de su alma junto a don Raúl, sus hijos, sus nietos y también a las personas que le colaboran en este canal. Sabemos que tu palabra llega a lugares que nosotros ni sospechamos, pero pedimos que el Espíritu Santo la utilice de tal forma que ella lleve a pecadores al arrepentimiento. Así, Padre Celestial, queremos quedar encomendados a ti y pedimos que el Espíritu Santo sea el que hable en esta tarde, a fin de que podamos con claridad explicar el mensaje, la palabra tuya. Ahora pues quedamos encomendados a ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, el jueves pasado estuvimos considerando algo de este capítulo y es interesante cómo Lucas, él presenta en esta ocasión al Señor Jesús enseñando y predicando el Evangelio. Así, vemos que estas dos actividades en la persona de el Salvador son muy importantes y relevantes para nosotros. Aquí los religiosos de aquel tiempo, los sacerdotes, los escribas, cuestionan la autoridad del Señor. Dinos con qué autoridad haces esto. Y el Señor, Él les presenta otra pregunta. Él le dice, yo os haré otra pregunta. Y Él les pregunta, el bautismo de Juan era de el cielo o de los hombres. Tenemos nosotros a Juan aquí, que menciona el Señor, ciertamente es Juan el Bautista, quien vino predicando el Evangelio del reino, que
se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y él bautizaba a los judíos que estaban allí como un desierto árido. Por eso leemos que Juan predicaba en el desierto. No es que Juan predicara en el desierto donde no habían personas, donde nadie le escuchara, sino más bien que Juan predicaba a Israel que estaba como un desierto yermo, que estaban allí secos espiritualmente, como le ve un profeta en la antigüedad, como huesos secos. Y ellos acudieron, muchos de ellos acudieron al bautismo de Juan. Entonces el Señor ahora les pregunta, ¿qué piensan ellos del bautismo de Juan? Y ellos empiezan a pensar entre ellos y a discutir qué respuesta dar. Y estaban siendo atrapados en su propia trampa, porque ellos decían, si decimos que es del cielo, que sería lo correcto, entonces sería la pregunta, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué endurecieron el corazón al mensaje de el heraldo que venía delante del rey? Y decía ellos, si decimos que es de los hombres, estarían ellos abiertamente negando la verdad de las Escrituras. Entonces corrían el riesgo de ser apedreados por el pueblo, porque el pueblo reconocían a Juan y le tenían como profeta. Así estaban en un estrecho que ellos no podían realmente en ese momento salir, no sabían qué hacer. Y el Señor dice, bueno, si ustedes no tienen la capacidad para responder la pregunta que yo les hice, entonces yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y enseguida el Señor usa una parábola. Nuevamente Él usa las cosas que ellos conocían, las cosas que eran cotidianas, que ellos veían a diario, a cada momento, cosas materiales para enseñar una verdad espiritual. Y aquí el Señor dice que un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Es la primera parte de esta parábola. Aquí el hombre que planta la viña ciertamente es Dios. Dios es el que planta esta viña. Y esta viña representa al pueblo de Israel. Israel es la viña de Jehová, dice el profeta Isaías.
Israel es la viña de Jehová. Hay por lo menos 3 árboles que son figuras de Israel. El pueblo terrenal de Dios. En la antigüedad, la viña. En la actualidad, la higuera. Y en el futuro, Israel restaurado tendrá como un árbol representante a el olivo. Así, esta viña es arrendada y estos labradores tenían que trabajar en la viña, hacerla producir fruto y luego, por cierto, enviar los frutos a aquel que era el dueño, cuando él requisiere. Y aquí, ciertamente, podemos decir que aquellos labradores eran los religiosos de aquel tiempo. Y cuando el Señor, dueño de la viña, envía a buscar fruto, a uno de sus siervos, como respuesta, estos labradores malvados golpearon, afrentaron al enviado y luego le enviaron con las manos vacías. Aquí debe haber pasado un tiempo, porque en la paciencia de Dios, Él vuelve a enviar nuevamente a otro siervo. Y dice el Señor, a este también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Mire la paciencia de el dueño de la viña. Cuánta paciencia, esperando recibir fruto de aquello que era su propiedad. Y el versículo 12 dice, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces, el dueño de la viña toma una determinación muy importante. Y él dice, ¿qué haré? ¿Qué es lo que voy a hacer con estos labradores malvados que han respondido de esta manera tan soberbia, tan altanera? Entonces, queridos amigos, esto tiene en la palabra de Dios un sentido muy especial. Porque el Señor, en una oportunidad, seguramente lo vamos a leer también en este Evangelio, Él lloró frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como junta la gallina sus polluelos y no quisiste? Rechazaron, no quisieron que el Dios del cielo
reinara en ellos, que fuera aquel que les guiara. Ellos no quisieron ser súbditos de este rey. Qué triste situación. Entonces, el dueño de la viña y aquí dice el señor de la viña, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Enviaré a mi hijo amado. Aun cuando el Señor está contando esta parábola, como digo, un ejemplo de las cosas terrenales, en lo espiritual, cuando esto se cumplió, después que los israelitas, los judíos, apedrearon y mataron a los profetas que les fueron enviados, Dios, por amor a nosotros y a los judíos de aquel tiempo y a la humanidad, Él envió a su Hijo unigénito, aquel Hijo que hacía las delicias por toda la eternidad, estando con el Padre, disfrutando de aquellas glorias que tenía con Él desde antes de la fundación del mundo. Pero estaba profetizado con anticipación que el Hijo igualmente iba a ser rechazado. Le iban a entregar en manos de pecadores, le iban a condenar y le iban a llevar a la muerte. Así, esta parábola realmente se cumplió en ellos, tal como estaba profetizado. Dice, enviaré a mi hijo, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Esto tiene que ver, queridos amigos, con el juicio de Dios en contra de aquellos que son incrédulos y más aún rechazan al Hijo en vez de reverenciarle, en vez de recibirle, en vez de amarle. ¡Cuánta condenación! Dice el libro del Hebreo, pensáis que merecen a aquellos que pisotearon al Hijo de Dios, aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Si los ángeles recibieron condenación eterna y todos aquellos que se levantaron en contra del Dios Santo en la antigüedad fueron condenados, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerán aquellos que no creen? Para quienes el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene ningún valor, como para estos hombres, para estos labradores malvados.
Pero él, mirándolos, dijo, ellos mismos dijeron, Dios nos libre del juicio, de lo que va a hacer el Señor de la viña a los labradores. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de el ángulo. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos con el análisis de este capítulo. Muy bien. El Señor Jesús, Él mirando seguramente con mucha ternura, con mucho aprecio y también mucha preocupación por la incredulidad de estos hombres religiosos que tenían conocimiento de lo que era la palabra de Dios, la Escritura, pero no habían sabido ni podido discernir que el que estaba hablando con ellos era el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios que había venido desde el cielo para salvar a los pecadores. Y el Señor les dice, ¿qué pues es lo que está escrito? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Y allí estaba la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de el ángulo. Se cuenta que cuando construían el templo de Salomón, enviaron las piedras de la cantera de allí donde las estaban sacando, y una de esas piedras los que estaban edificando no le encontraron la forma de ponerla en el edificio. ¿Y qué hicieron? La tiraron por la ladera y ahí quedó entre medio de el pasto, tapándolo la hierba. Y cuando tenían que poner la piedra que cerraba, que afirmaba todo el edificio, la piedra del ángulo, mandaron a pedir la piedra a los de la cantera. Y ellos le dijeron, pero si esa piedra hace mucho tiempo que se la enviamos. Así se dieron cuenta que aquella piedra que habían tirado por la ladera era la piedra principal, que ellos en su ignorancia habían desechado. Así con esto también el Señor Jesús le está recordando lo que estaba escrito allí en el Salmo 118 y con respecto a su misma persona, a la misma persona del Señor Jesús. Porque, queridos amigos, todo lo que es el mensaje, la obra de salvación, lo que es la iglesia de Cristo, Él es el fundamento. Es tanto la piedra del ángulo como la piedra de fundación. No hay otro fundamento, sino la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesús. Así dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Y cuántos a través de los siglos han tropezado porque no creen? Es más fácil creer la mentira, es más fácil vivir metidos, sumidos en una religión, muchas veces con muchos preceptos humanos, muchas cosas que los hombres han inventado, tratando de sacar provecho, pero que no tienen nada que ver con lo que
Dios dice en su palabra. Así, aquellos que tropiezan, obviamente sufren las consecuencias de esa caída. Y dice, y sobre a quien cayere, o sea, sobre quien cayere la piedra, le desmenuzará. Así, amigo, es solemne cuando el Señor Jesús hace estos anuncios. Aquí no se trata de entretenerse hablando de religión, sino se trata de alcanzar la salvación del alma, el perdón de los pecados, y esto solamente a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Aquellos que buscan en otros lugares la salvación, tropiezan y caen, y obviamente que jamás tendrán el favor de Dios. Y aquellos que se burlan y que menosprecian el sacrificio de Cristo, irán a la condenación eterna por la dureza de sus corazones. Entonces, obviamente que estos religiosos entendieron que el Señor Jesús se estaba refiriendo a ellos en esta parábola. Eran ellos los que desecharon al rey. Eran ellos los que rechazaron al Hijo de Dios y más tarde le llevaron a la muerte. Y tal como el Señor lo anticipó, años más tarde el general Tito arrasó con Jerusalén y el templo. Así, y hasta el día de hoy, los israelitas están sufriendo las consecuencias del rechazo y de haber llevado a la muerte al Señor Jesucristo, prefigurado aquí en esta parábola como el heredero, el hijo de el Señor de la viña. Así, ante el descubrimiento de esta verdad, dice el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Una reacción muy negativa, porque si ellos estuvieran preocupados por su propia alma, por su propia salvación, lo que debieron haber hecho es pedir perdón, acercarse a Cristo solicitando el perdón de sus pecados y la salvación. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo único que querían era justamente lo que el Señor había mencionado. Querían matarle. Y le echaron. Le echaron de ese lugar y también enviaron espías, hombres malvados que simulasen, que hipócritamente se hicieran pasar por discípulos del Señor, con
la clara intención de si él decía alguna palabra que ellos pudiesen emplear en contra de el gobernador, entonces ellos querían prenderle y entregarle al poder gubernamental como alguien que se estaba oponiendo al poder de Roma. El Señor Jesús nunca, Él se opuso al poder de Roma y tampoco nunca ha enseñado a sus seguidores a seguir a hombre alguno, a confiar en los hombres, porque los hombres no son dignos de confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Cuánta decepción, cuánta desilusión se ve en aquellos que confían en líderes que luego les fallan, que luego que consiguen el objetivo que estaban persiguiendo, se olvidan de todos aquellos que le ayudaron, que pusieron a su servicio su tiempo, sus bienes, porque así es el hombre. Pero el Señor enseñó que hay que respetar al gobierno de turno. Y nosotros los creyentes respetamos, aun cuando estemos, que no nos guste, pero tenemos que respetarlo porque no hay autoridad puesta sino por Dios. Dios a veces permite que ciertos hombres lleguen al poder para que el pueblo pueda aprender, pueda sopesar que ningún hombre es digno de confianza, porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de los demás. Así, aquí, nuevamente quieren prenderle con astucia al Señor. Y ahora, ya que no le pudieron sorprender en la pregunta, ahora dicen: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino, mire, el camino de Dios con verdad. Esto era una gran realidad lo que ellos estaban diciendo. El problema era que ellos no lo creían y que solamente estaban usándolo en forma traicionera, en forma hipócrita. Entonces, la pregunta que le hacen a continuación al Señor va directo a lo que el Señor responda con respecto al hombre, al rey, al César, a la autoridad superior romana, a aquel que inclusive se hacía a sí mismo un dios, un ídolo, y demandaba de sus seguidores respeto. Incluso habían ciudades en donde habían altares ofrecidos al César. Y leemos allí en el Apocalipsis de Pérgamo, en donde era la ciudad del trono de Satanás y de la habitación de Satanás, porque allí estaba el templo y la adoración al emperador. Entonces, la pregunta es: ¿nos es lícito
dar tributo a César o no? Una pregunta muy cauciosa. ¿Está bien, maestro, que nosotros estemos pagando tributo al emperador? ¿O no está bien? Fíjese la pregunta que le estaban haciendo al Señor. Pero el Señor sabía que ellos lo hacían con el propósito de tentarle. Entonces el Señor le dice: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y obviamente le muestran la moneda. Y el Señor dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Sabemos nosotros que todas las monedas tienen por un lado una imagen y una inscripción, hasta el día de hoy. Y en aquel tiempo la imagen que tenían las monedas era del César, y también la inscripción. Entonces ellos dicen, pues, es de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta llena de sabiduría que ellos no pudieron usar de mala manera. No tenían cómo. Cumplan con el gobierno terrenal lo que el gobierno terrenal les exige: los impuestos y todo aquello que tiene que ver con las leyes que los gobiernos han puesto en los diferentes países y lugares. Eso sí, que si alguna ley, alguna cosa va en contra de las ordenanzas divinas, entonces los creyentes tenemos que elegir. Y por supuesto, siempre va a ser preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, pero solamente en esos casos. Así dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, se callaron. No pudieron. Quedaron totalmente, como diríamos, desarmados, sin argumentos válidos para llegar a acusar al Señor. Y luego tienen acá otra pregunta que tiene que ver con situaciones que se veían en la palabra de Dios y que ellos realmente estaban muy lejos de comprender y de entender. Cosas que en la Biblia están claramente escritas, pero que los hombres las enredan mucho. Y voy a dejar ciertamente esa parte para el próximo jueves. Pero refiriéndome a cosas que los hombres enredan, y especialmente muchos que buscan solamente sus propios bienes, buscan satisfacer sus propias necesidades y usan la religión para ello, no enseñan la verdad de las Escrituras. Y lo más triste es que
la gente no entiende lo referente a la salvación y al perdón de los pecados. La enseñanza de Cristo es muy sencilla. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y en el futuro no vendrá a juicio condenatorio, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué es lo que tiene que creer? Y usted me dirá, bueno, creer que Dios existe, sí, todo el mundo lo cree, excepto aquellos que se dicen que no creen en Dios. Que Cristo nació en Belén de Judea, que Cristo murió en la cruz. Todas aquellas verdades, hay mucha gente que las repiten y una y otra vez. Pero amigo, ¿tú te has dado cuenta que tus pecados te están llevando a la condenación eterna? ¿Te has dado cuenta que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, tú no puedes hacer nada por ti mismo para obtener la salvación y el perdón de los pecados? Que no hay nada que Dios pueda considerar en tu persona, pero que Dios, en su amor, en su gracia, en su bondad, Él ha hecho todo. Y lo que uno tiene que creer, pero esto no es un creer intelectual, esto es algo que nace del alma, del corazón del pecador. Uno cree que cuando Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra, Dios tomó mis pecados en forma personal, tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Así Cristo, allí en la cruz, pagó el precio de mi rescate. Y ya Dios no se acuerda más de mis pecados y transgresiones, como dice aquí, lo voy a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay el pago, donde se hizo aquella redención en aquella cruz de vergüenza. Dios no va a exigir el pago de los pecados de ningún hijo suyo, porque ya ese pago lo hizo Cristo allí en la cruz. Amigo, eso es el Evangelio. Un mensaje, no una religión. Un mensaje que busca de parte de Dios solamente que las personas puedan asegurar el destino eterno de sus almas con Cristo a través de la fe en su muerte en la cruz. Por gracia, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de parte de Dios. ¿Y por qué Dios lo regala?
porque nadie puede pagar en manera alguna. La salvación del alma es de gran precio y nadie la logrará jamás, solamente a través de aquel que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Bien, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les guarde hasta entonces.